Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan que nos invita hoy a reflexionar el capítulo 3, el versículo 28. Nos dice así: ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Vamos a mirar un poco, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, es decir, este versículo, cómo lo encontramos dentro de esta gran narración. Recordemos que estamos en el capítulo 3 y el capítulo 3 nos habla al comienzo del versículo 1 hasta el versículo 8 de la entrevista de Jesús con Nicodemo. Desde el versículo 9 hasta el versículo 15 es la reacción de Nicodemo. ¿Cómo voy a volver a nacer de nuevo?, etc. Y desde el 16 hasta el 21 nos habla y nos dice ese amor tan grande de Dios para con el hombre, con la humanidad. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y luego, queridos amigos, ahora estamos mirando este tercer testimonio de Juan el Bautista, que comienza en el versículo 22 y irá hasta el final de este capítulo 3, que termina en el versículo 36. Con Añandeña y Meina en este versículo 28. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Entonces, nuestro contexto bíblico nos muestra este versículo, profundiza y personaliza el principio de este don expresado ya en el versículo 27, que decía, Juan le respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Y entonces ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Entonces está profundizando lo del versículo anterior, del versículo 27. Juan no teoriza, hay teorías en día, sino que se cita a sí mismo y apela a la memoria de su dice, voy a presentar la clave es identitaria. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Clave identitaria. Ñande ontología, el aspecto existencial, la hipotá, la ontología, la ontología. Y entonces, Juan se define por una negación. Es interesante también el no soy, ¿verdad? O sea, asegurando y subrayando el decir con humildad, porque esto te hace entender la humildad de Juan el Bautista. El no soy. Pues ya llegó al revés y aquí, sin embargo, Juan el Bautista se está presentando diciendo, se dan cuenta que la cultura hebrea y la cultura guaranítica, la nuestra, en sus expresiones son muy, muy parecidas. O sea, esta PMPA porque sea estudiar la hebreo en las traducciones y en la forma de expresión gramatical tenemos cosas muy parecidas. Y evidentemente que la lengua, al ser parecida, quiere decir que la cultura también, queridos amigos, por ser una cultura primitiva, es también muy semejante. Esto es muy lindo. Bueno, y entonces aquí dice, no soy. Y también él se define por misión. He sido enviado. En el trasfondo resuena el famoso shaliach. ¿Se acuerda? La palabra shaliach, enviado, pero una autoridad que llega. Es un enviado con autoridad. Es una autoridad querida por Dios. Te oye, amigo, pero soy yo el que te envía. O sea que tenés toda la autoridad de parte del Señor. Es una figura jurídica religiosa donde el enviado actúa en nombre de otro, pero sin apropiarse del lugar, sin apropiarse. Esta también es una enseñanza lindísima para todos nosotros, incluso para nosotros los sacerdotes.
pea de la comunidad. Oigo alguno, entonces la oye nombras a huevo, o sea, yo ve la decreto, donde con años pebe la párroco, no sé qué cosa, ande la director de pea que amó, ande la encargado de pea, cuya ya congreso, mira, ande la encargado del ascensor, ¿entendés? Oye apropiada, shemba, oye tu US. Y entonces creamos, queridos amigos, así, divisiones, peleas, ¿entiendes? Y esto justamente Juan el Bautista nos está mostrando totalmente lo contrario, porque el enviado actúa en nombre de otros sin apropiarse del lugar a donde es enviado. Yo soy enviado aquí, pero yo no me apropio del lugar, de eso que me han encargado. Desde el aspecto teológico, queridos amigos, Juan el Bautista fija un eje decisivo. ¿Cuál es el eje aquí de la vida de Juan el Bautista? La verdad del ministerio se mide por la fidelidad al envío. Qué lindo esto. Fidelidad al envío. Es decir, si yo fui enviado aquí para evangelizar, entonces yo estoy aquí para evangelizar. Yo no estoy aquí para estar detrás de otras cosas. Si yo estoy para evangelizar, no puedo estar detrás del dinerito, no puedo estar detrás de esto, de aquello, de las cosas materiales. ¿Entiendes? Fui enviado para evangelizar. Fue enviado con esta misión. Entonces, este es el eje de Juan el Bautista. Esto lo estamos mirando del aspecto teológico, ¿verdad? Fija un eje decisivo. La verdad del ministerio se mide por la fidelidad a esa misión. Por ejemplo, algunas veces el obispo, lo que sea, os cambia cela y párroco, diga tú os cambia, y porque no me avisaste a tiempo, porque pea que amo, oñora y no va, pepe lleva, oye moí, no, y porque dice luego el derecho canónico, y el derecho puede estar también para defender ciertas cosas, ¿verdad? Pero la obediencia y la misión está por encima, ¿verdad? Está por encima. Y todos estos elementos hay que mirar un poco. El ministerio se mide entonces por la fidelidad al envío, no por la centralidad de una misión que yo voy a ocupar. Es decir, algunos pues se centran, yo soy el fulano, porque yo soy, porque yo quiero, porque yo soy ahora la autoridad, ¿entiendes? Entonces, hay que cambiar la centralidad. No es por esa ocupación que uno tiene, sino que por la misión que te da esa ocupación, tu misión. Y la frase delante de él, el hecho de que Juan el Bautista es enviado delante de él, ordena la escena. Juan es preludio, no es cumplimiento. Esta es mi misión, preludio, anunciar. Yo no soy el que me va a poner en el centro. El cumplimiento vendrá después, en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más Yandy Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yandy Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con este Evangelio de San Juan, capítulo 3, el versículo 28. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de Él. Yo he sido enviado delante de Él. Del aspecto histórico de esta frase, queridos amigos, estamos en el siglo I, las expectativas mesiánicas eran intensas y plurales. Estaban las expectativas, estaban en la hoja de todas clases, donde llegó a por ahí. Muchos preguntaron a Juan si él era el Mesías. Históricamente, la negativa de Juan, porque le dice yo no soy, explícita, esa negativa explícita, esto evita una deriva sectaria
y protege a la comunidad de confundir al precursor con el cumplimiento. Esto sí que es esencial y yo pienso que esto es ahora actual de nuestro tiempo, porque esta tiene la secta y de aquí para allá, querido hermano. Entonces quiere decir que ñandé, la ñande vida cristiana, na ñantende guasuina, na ñantende la evangelio, na ñantende beñande yara ueruepe. Justamente vamos a llegar, Ina, porque San Juan es el que insiste que todos sean uno, que todos sean uno, ahí está ñande de San Juan. Pero aquí está la base, queridos hermanos, queridos amigos. Habemos un ñande Ina. Todos se preguntan, ¿depio la Mesías, depio la Mesías, depio la Mesías? Y Juan rotundamente le dice, hay un negativo de parte de Juan el Bautista que le dice explícitamente, pero esto evita, y aquí está lo lindo, apea la ñande, ya en práctica, y la ya evita con acepta cuera, por no que la ya dividida aquí para allá. A un millón y acepta, pejendu pona, va eva la verdad del evangelio. Pejendu pona ni la becu, la pe, güero la rey, cualquier cosa. Escuchar bien verdaderamente. Porque la negativa, yo no soy, dice Juan el Bautista, yo no soy el Mesías. Yo soy simplemente el precursor. Y entonces esto evita una deriva sectaria. Deriva sectaria. Es decir, todo lo que es sectario, todo lo que después se va dividiendo, queridos amigos, es justamente por no comprender eso. O si Juan el Bautista hubiese dicho, sí, él se hubiese presentado sin ser el Mesías, ser la Mesías. Entonces ahí íbamos a tener un grupo dividido. Todos iban a ir detrás de Juan el Bautista. Después venía Jesús y cuenta, había otro. ¿Se acuerdan cuando Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, pelea mí, vea, yo no soy de Pablo, ¿quién soy yo? Y uno que dice, me he enterado, que yo soy de Pedro, el otro que es de Pablo, que el otro que es de Apolo, que el otro que es de Cefas. ¿Acaso yo morí por ustedes en la cruz? Y Pablo, y Pablo, sectarios, no. Aquí entonces, el hecho de que Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías, esto evita que existan las sectas en su tiempo. Así entonces nadie confunde al precursor, nadie confunde al precursor. O sea, este es el precursor, este es el que anuncia a quién, al que va a ser el cumplimiento. ¿Y quién es el cumplimiento? El Mesías, Jesús en este caso. El Bautista, queridos amigos, se inscribe en la línea profética de quienes preparan caminos sin reclamar coronas. Qué lindo esto. Sin reclamar coronas. Y alguna vez entre nosotros queremos reclamar mucho nuestras coronas. Ahí la coronita, de cervecita y nada, ahí ve la ñeña. Sino que los títulos, ¿verdad? O los trabajos que hicimos. O sea, andamos detrás de esas nimiedades. Anda ya entendéis, anda ya cae lo esencial y lo fundamental que es el ministerio, justamente, el ministerio que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, el Bautista se inscribe en la línea profética de quienes preparan caminos. Hay que preparar los caminos. Y no vamos a estar reclamando aquí nuestros triunfos. Y esta claridad histórica de Juan el Bautista explica que su movimiento no compite con el movimiento de Jesús, sino que converge, ¿verdad? Une fuerzas. Esta es la continuidad. Es importante que Él crezca y que yo disminuya, es decir, esta es la continuidad, el crecimiento y la disminución. De un aspecto antropológico esto nos ayuda, queridos amigos, culturalmente a entender que el honor se construye. En aquel tiempo, por lo menos en el siglo I, se construía siempre por el título. Los títulos han hoy. Están en la cuánto título yo amontonase, cuánto, porque parece que va a ser más por el título que tiene, ¿verdad? Sin embargo, Juan renuncia al título mayor, renuncia a todo. Y el título mayor, el Mesías, porque él podría haber dicho. Y él tenía mucha gente, mucho arrastre. Él podría decir, sí, peña convertirse, hace la Mesías, allá ven, a bella la ven. De un aspecto antropológico, el texto enfrenta la tentación del rol inflado. Ahí está. Yo.
Cururuya, ya me inflo porque yo tengo mucha gente, porque yo tengo muchos seguidores y entonces me escuchan y me quieren y me aman y me aprecian y me aplauden, dale fuerza. Entonces me inflo, cururuya, me inflo en mi rol. Y sin embargo, la misión que nos da visibilidad y que nos pone ahí al frente, esa misión es diferente. No es para inflarnos, globo, porque después una filecita o caputa de vende globo, vea, o caputa. Entonces, no podemos, queridos amigos, ir detrás simplemente de los títulos, de buscar los honores. Por eso Juan ofrece una antropología del descentralizar. Diga tú entonces la ñandeña mañana y todo el centro tiene que ser yo, pe mañana que había porque la sea EAPM, ¿verdad? Ser testigo implica alegrarse de no ser el protagonista. Eso quiere decir el testigo. Yo no me alegro por ser el protagonista. No es esa mi delicia, sino que el ayudar, el hacer que la comunidad crezca. El corazón, por lo tanto, leve, maduro, sostiene identidad sin necesidad de aprobación. Más lindo todavía. Entonces yo estoy alegre, mi corazón madura, soy una persona madura. ¿Pero por qué? Porque mi identidad se ha realizado, pero sin necesidad de que me aplaudan, me aprueben todo el mundo. Vale a tener, oye, pues más o menos. No. Es la humildad, la sencillez, pero eso no quiere decir que vamos a estar ahí cabizbajo, sin hacer nada, porque no. Eso quiere decir que voy a trabajar, pero a full ya pota, pero sin buscar honores, sin buscar entonces cosas que simplemente son falacias ante los demás también, porque todos pasamos. Lo único que queda, queridos amigos, es el esfuerzo y la lucha que hacemos, pero con una convicción y con una conciencia real desde adentro. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este hermoso Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hoy con este versículo 29, el 28. Ustedes mismos son testigos de que yo dije. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Versículo 28. Vean, de ella estudia en este día, lleva. Entonces nos hace entender aquí a través de algunas palabras clave. En primer lugar, Mesías. La palabra Mesías. Y esto significa ungido. Ungido quiere decir Mesías, Mesías Ubey. Significa ungido, aquel sobre quien reposa la acción decisiva de Dios. Acción decisiva de Dios reposa sobre él. Desde el aspecto exegético, Juan niega ser el Mesías. ¿Pero por qué? Porque está protegiendo también la unicidad de Cristo. Es decir, el Cristo, el Jesús de Nazaret, la Mesías. Entonces yo estoy protegiendo y yo digo directamente que no soy yo. Del aspecto teológico, una negación al decir que él no es el Mesías, está afirmando de verdad que reconoce al ungido, y esto quiere decir que él, al reconocer al ungido que es Jesús, no lo está suplantando. Él no lo está suplantando. Ya vendrá y él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo les bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno ni de desatarle sus sandalias,
ella lleva, oye, puta, PM humana, ese bautismo, pero ese bautismo que implica para mí no un suplantarlo, sino que simplemente reconocer de que Él es el Dios encarnado. Y Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Allá reconoce y nosotros hemos visto su gloria. Soy el precursor. Y así, queridos amigos, podemos mirar del aspecto antropológico que no aceptas el ser Mesías, ¿verdad? Porque Él no acepta absolutamente y dice que no es. Esto libera de la carga de que yo soy el Salvador, yo soy el que tengo que salvar a todos, porque el Mesías es el Salvador. Mesías es el Salvador, ¿verdad? Salvación y yo vea. Entonces, te libera de esa carga de decir, yo soy, she la salvapante lo que te hace, she la Salvador. ¿Entienden, querido amigo? Es interesante eso. Y una vez que nosotros nos creemos Mesías, ¿verdad? Nos creemos los salvadores de todo el mundo. Gente maoí, shela y papá. Gente maoí allá. Hay algunas veces uno habla y está hablando de algo, pum, o poma, vea, así ahí yo cuando reñeta, algo, así ahí se pea, es salvador del mundo, es todo. Bueno, para Mesías. Otra palabra clave, queridos amigos, es la palabra justamente enviado. Shaliach, nosotros ya habíamos hablado varias veces, pero volvemos a tomar un poquitito, ¿verdad? El Shaliach define una misión. Y es una misión que nosotros sabemos que es una misión delegada. Quiere decir que en el Shaliach no somos nosotros los que nos auto-enviamos, sino que a nosotros se nos llama, se nos da esa vocación y se nos envía una misión delegada. Y entonces, mirando exegéticamente, el enviado no se pertenece, sino que él actúa por mandato y para otro. Actúa por mandato y para otro. Yo no me pertenezco a mí mismo porque mi misión es aquella de llevar ese mensaje que me han transferido, me han dado como mandato, como misión. Y del aspecto teológico, el Shaliach, el envío, funda una ética del servicio orientado. Funda una ética del servicio orientado. ¿Por qué? Porque todo envío, queridos amigos, está orientado a realizar algo. La Shiaja, cualquier cosa anda, ella oye, eva cuese la Shiamombe Ubaina Haguri. Entonces quiere decir que éticamente equivocado, ¿verdad? Equivocado. El aspecto antropológico, saberse enviado ordena expectativas y cura la ansiedad del protagonismo. Saberse enviado. Quiere decir, queridos amigos, que lo primero que tenemos que hacer para ser humildes y para cumplir bien con nuestras expectativas de hacer una buena misión es decir, yo soy enviado. Yo soy alguien que vengo aquí con una misión. Siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Me siento enviado. Da la ayuda en carne propia, la Dios. Yo soy enviado. Y entonces sentirse y reconocerse enviado, eso quiere decir, queridos amigos, que nosotros también vamos a bajar enseguida nuestros decibeles. Eso nos va a curar nuestra ansiedad de nuestro protagonismo. Porque uno que tiene esa ansiedad, yo tengo que hacer, yo soy el protagonista, yo tengo que estar en el centro, yo tengo que, vos no me agradeciste, vos no dijiste nada, vos no me recordaste, ¿entiendes? Para el protagonismo, déntese. Bueno, queridos amigos, esto es importante y tenemos que tenerlo en cuenta porque nos enseña muchísimo este versículo de San Juan. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Ahora con este versículo 28 que dice: ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Entonces, ¿qué enseñanzas, queridos amigos, podemos sacar, ¿verdad?, de este versículo? En primer lugar, la identidad se clarifica cuando se diferencia misión de mesianismo. Clarificar esta idea. Clarificar esta idea, queridos amigos. Misión, va en la misión, va en el mesianismo. Vamos a comenzar diciendo que el Mesías es justamente, queridos amigos, aquel que viene a salvar, porque Mesías quiere decir salvación, salvador. Pero ñandenda es Mesías. Ahí por eso él dice, yo no soy, yo le dije muy bien ahí, Juan, sienda es la Mesías. Yo soy enviado, soy el que viene a anunciar la llegada del Mesías. Entonces, mi misión es la de anunciar. Entonces hay que clarificar eso, porque si uno no clarifica, nosotros queremos asumir el papel del Mesías, del mesianismo. En cualquier lugar, en cualquier capilla, en cualquier iglesia, en cualquier obispado, lo que sea, la Mesías. Yo soy el centro, yo soy el que nombré hoy. No, tenemos una misión. Y entonces, si entendemos estas dos cosas, clarificar lo que es la misión y lo que es el Mesías, entonces beber es servir por ahí, entero esté a ver es servita. Entero esté a ver es servita. Yo, por ejemplo, recuerdo, era en una ocasión, hace mucho tiempo, pero por ejemplo, había uno que se consideraba, lo Yahshua utilizando esta palabra, el Mesías, pero él era uno que tenía que ayudar porque estaba haciendo creo que hacía ahí de secretario, lo que sea. Y entonces él tenía que ayudar, ¿verdad?, para que los otros puedan llegar ahí hasta el patrón. Pero el patrón nunca, diga, yo recibí visita o lo que sea, porque y secretario nunca no puede hacer, ¿entiendes? O sea que él se considera el protagonista, el Mesías. Y sin embargo, simple, inútiles aquí servidores somos, ¿verdad? Hicimos lo que teníamos que hacer, no somos los Mesías. Entonces, la identidad se clarifica cuando diferenciamos bien. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar. Soy el Mesías, entonces ahí yo me hago el protagonista. O soy verdaderamente alguien que tiene una misión que cumplir. Una segunda enseñanza de este versículo es recordar lo dicho y lo prometido, porque eso sostiene la coherencia. Eso también es lindo. Nemandu Ana, Pepe Nemandu y yo era Juan, ¿verdad? Aquí, en el 28. Ustedes mismos son testigos de que yo les dije. Ustedes son testigos, ustedes se acuerdan. Ustedes se acuerdan muy bien que yo les dije. Bueno, el recordar, queridos amigos, eso es importante, lo que nosotros dijimos. ¿Por qué? Porque eso sostiene nuestra coherencia. Entonces la memoria protege la verdad. Porque yo ya les dije que yo no sé. Porque una vez también, con el caminar de la vida, nosotros decimos, sí, yo soy un servidor más. Estoy haciendo una misión. No soy el Mesías. Pero en la medida en que ya vamos tomando cada vez más protagonismo y después ya nos consideramos también Mesías. ¿Por qué entonces? Allá ya la de misión, porque somos ahora el Mesías. Entonces por eso dice, la memoria protege la verdad. La memoria. Ya mando Ana continuamente para ser coherentes. Una tercera enseñanza, ser delante de Él. Para estar delante de Él. Delante de Él. Eso implica preparar sin retener. La pastoral auténtica conduce a Cristo. Ser delante de Él implica preparar, pero yo no voy a retener nada, sino que voy a dar todo. Amén, baiteta. Yo no puedo adueñarme de algunos elementos nomás que yo voy a dar. No, voy a dar todo. Voy a dar todo, porque es a Cristo a quien yo estoy anunciando. Y luego, una cuarta enseñanza, la autoridad crece cuando se limita a su envío. Crece la autoridad.
cuando se limita a ese envío. Los límites custodian la comunión. ¿Por qué? Porque dijimos ya, ¿cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde yo puedo ir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces, esa autoridad, queridos amigos, cuando vos estás en ese servicio, ese es tu límite, entonces crece. Y porque vos te considerás instrumento válido, porque esa es tu misión, pero angan de magatureñe, de magatula mesías, de magatula asumía, de magatula herea, entonces, querido amigo, tu autoridad también pierde, porque te estás queriendo poner por encima de, ¿entendiste? Importante que vean. Y luego la quinta enseñanza, queridos amigos, es en la vida diaria reconocer, no ser el Mesías, libera para servir con alegría. Es decir, toda esa carga y ese peso de lo que significa el mesianismo, porque tenemos que saber lo que significa ser Mesías. Tenés todo el peso de la salvación sobre tus hombros. Pero reconocer y decir, yo no soy Mesías, entonces eso te libera mucho más para que vos puedas servir con alegría. Somos simples siervos en las manos del Señor. Hicimos lo que teníamos que hacer. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.